Hay algo que nadie te dice cuando comienzas a despertar. Nadie te avisa que el proceso dolerá de una manera que no tiene nombre. Nadie te describe cómo se siente mirar tu propia vida y no reconocerte en ella. Y sin embargo, aquí estás. Quizás cansado, quizás confundido, quizás cargando algo que no sabes cómo soltar. Y antes de que empiece cualquier explicación, antes de que llegue cualquier idea o concepto, lo primero que necesitas saber es esto. Lo que estás sintiendo es real. No estás roto, no estás perdido. Estás, quizás por primera vez en mucho tiempo, comenzando a despertar. Hubo un día, aunque quizás no recuerdes exactamente cuándo fue, en que lo ordinario dejó de saber a algo. No fue un momento dramático. No hubo una crisis visible ni una catástrofe que todos pudieran ver. Fue más silencioso que eso. Fue el sabor del café de la mañana que ya no te calentaba por dentro de la misma manera. Fue la risa en una reunión familiar que salió de tu boca pero no llegó a tus ojos. Fue el momento en que terminaste de revisar el teléfono, pusiste la pantalla boca abajo y te quedaste mirando el techo sin saber exactamente qué estabas buscando. Nada había salido mal en el sentido que el mundo reconocería. Tenías lo que se supone que debes tener. Cumplías con lo que se supone que debes cumplir. Y aún así, había algo, una especie de dulce vacío en el pecho, como una habitación en la que alguien ha apagado las luces sin que nadie lo notara. La vida seguía moviéndose a su ritmo acostumbrado, y tú seguías moviéndote con ella, pero por dentro algo había cambiado de temperatura. Los logros llegaban y se iban sin dejar rastro de calidez duradera. Las conversaciones terminaban y te quedabas con la sensación de que habías dicho las palabras correctas, pero no habías dicho nada verdadero. Las noches se volvieron más largas, no porque no pudieras dormir, sino porque había algo en la quietud que te miraba de frente, y tú aún no sabías cómo mirarle de vuelta. Nadie te había enseñado a reconocer este momento. Nadie te había dicho que este adormecimiento particular, esta anestesia suave del alma, no es una señal de que algo está mal contigo. Es, en realidad, la primera señal de que algo dentro de ti está comenzando a recordar quién eres. Y en medio de todo ese ruido cotidiano, de los calendarios llenos y las pantallas encendidas, y las obligaciones que se apilan una sobre otra como hojas en otoño, hay una voz. No es la voz que conoces. No es la que te recuerda lo que tienes que hacer o te juzga por lo que no has hecho. Esta voz es diferente, es más antigua, es más quieta, no grita ni exige, simplemente persiste, como una campana lejana que suena cada vez que te permites un instante de silencio verdadero. La has escuchado antes, aunque quizás la llamaste de otra manera. Quizás la llamaste ansiedad, o inquietud, o simplemente cansancio. La llenaste de planes, de trabajo, de relaciones, de series, de cualquier cosa que pudiera ocupar el espacio que ella dejaba abierto. Y aún así, ella volvía, paciente, constante, sin resentimiento por haber sido ignorada tantas veces. Hay algo profundamente sagrado en esa persistencia. No es una señal de que tu mente está fallando. No es un síntoma que necesita ser eliminado. Es más bien el sonido de una parte de ti que no ha olvidado lo que importa, incluso cuando el resto de ti estaba demasiado ocupado para recordarlo. Piensa en ese momento justo antes de quedarte dormido, cuando el ruido del día finalmente se aquieta y algo en tu interior respira diferente, más profundo, como si hubiera esperado todo el día para poder finalmente abrirse. Eso es la voz, no un problema, no un defecto, sino la parte más honesta de ti, esperando que estés listo para escuchar. Y quizás te preguntes, ¿qué lleva tanto tiempo queriendo decirte? ¿Qué habría pasado si hubieras tenido el espacio para escucharla años antes? Esa pregunta no tiene que doler. Puede
si la permites, convertirse en la puerta más hermosa que hayas abierto. Pero seamos honestos en algo, porque la honestidad es lo que has venido a buscar. Cuando esa voz empieza a hacerse más clara, cuando el adormecimiento comienza a resquebrajarse y algo debajo empieza a moverse, no solo sientes alivio, también sientes miedo. Hay un extraño tipo de terror en comenzar a despertar, porque despertar significa que algo de lo que dormía tendrá que cambiar, y cambiar significa soltar, y soltar significa que lo que sostenías quizás no volverá. Y al mismo tiempo, hay un anhelo que no puedes explicar, una atracción hacia algo que no sabes nombrar, pero que reconoces de alguna manera, como si hubiera una dirección que tu cuerpo conoce, aunque tu mente aún no tenga el mapa. El miedo y el anhelo no son opuestos, son los dos lados de la misma puerta. El miedo te dice que hay algo real al otro lado. El anhelo te dice que vale la pena cruzar. Y los dos juntos, ese extraño corazón dividido entre quedarse y avanzar, eso no es una señal de debilidad. Es la señal más clara de que estás justo en el umbral de algo verdadero. Imagina que estás parado al borde de un bosque oscuro y en tu mano tienes una pequeña linterna. La luz no alcanza a mostrar todo el camino, solo ilumina el siguiente paso. Y hay una parte de ti que quiere esperar a que amanezca antes de entrar, que quiere garantías, que quiere saber exactamente a dónde lleva el sendero. Pero hay otra parte, más pequeña, más valiente, que ya está mirando hacia los primeros árboles con curiosidad. Ambas partes son tuyas. Ambas son válidas. Y lo que viene a continuación no exige que elimines el miedo, solo que sigas caminando con él. Existe un momento, y muchos lo conocen aunque pocos lo nombran, en que te miras al espejo y sientes que reconoces el rostro, pero no sabes bien quién está detrás de él. No es locura, no es crisis, es el comienzo del trabajo más silencioso y más profundo que un ser humano puede hacer. La pregunta de quién soy cuando me quito todo lo que me pusieron encima. Toda la vida hemos construido una identidad como si fuera una casa. Aquí el rol de hijo o hija, allá el de trabajador, más allá el de pareja, el de amigo, el de persona responsable, el de alguien que siempre sabe qué decir. Cada uno de esos roles es real en su propio contexto. Pero hay momentos en que empiezan a sentirse como disfraces en una obra de teatro que ya lleva demasiado tiempo en cartelera. Empiezas a preguntarte si el personaje que interpretas eres tú o si eres el que lo observa desde adentro. Es una pregunta desconcertante. Y a veces, cuando empieza a aparecer, lo primero que hace es asustarte. Porque si no eres el rol, si no eres el título, si no eres lo que los demás esperan de ti, entonces, ¿quién eres? Piensa en una cebolla. No la más poética de las imágenes quizás, pero profundamente honesta. Cada capa que retiras no destruye la cebolla. La revela más completamente, y a veces hay lágrimas en el proceso. No porque algo esté mal, sino porque las capas más cercanas al centro son las más sensibles. No hay que tener prisa en este proceso. No hay que llegar al fondo en un solo día. Solo hay que tener el valor de sostener la pregunta con gentileza, sin necesitar que la respuesta llegue antes de tiempo. Y esa pregunta no llega sola. Viene acompañada de una hermana más insistente. El por qué. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué elegí esto? ¿Por qué sigo aquí si ya no me reconozco en este lugar? El por qué puede ser agotador cuando lo usamos como un martillo para golpearnos, pero tiene otra naturaleza cuando lo dejamos ser simplemente una pregunta abierta, sin obligación de respuesta inmediata. Las personas que han atravesado las noches más oscuras del alma a menudo describen que el por qué llegó como una avalancha, una detrás de otra. ¿Por qué esta vida? ¿Por qué este camino? ¿Por qué tanto esfuerzo? Si al final todo se siente igual de vacío.
Y en el fondo de ese torrente de preguntas hay algo que no es desesperación, aunque se le parezca. Hay una inteligencia, una honestidad radical que ya no está dispuesta a aceptar respuestas prestadas, que ya no quiere conformarse con explicaciones que calman la superficie pero dejan intacto el fondo. El porqué que te persigue no es una señal de que estás fallando en la vida, es la señal de que tu interior ya no está dispuesto a vivir en la superficie. Y hay algo sagrado en eso, aunque duela. ¿Qué pasaría si, en lugar de responder el por qué, simplemente lo acompañaras? Si lo dejaras estar ahí, sin urgencia, como un invitado al que finalmente le abres la puerta en lugar de dejarlo llamar desde afuera. La respuesta a esa pregunta no es algo que puede decirse, es algo que solo puede vivirse. Hay una ilusión que todos compartimos, y es tan antigua como el lenguaje mismo, la ilusión de que el suelo debajo de nosotros es sólido, que lo que creemos es permanente, que las certezas que hemos acumulado nos protegen de lo desconocido. Y durante mucho tiempo, esa ilusión funciona. Nos da estructura, nos da pertenencia, nos da una historia coherente sobre quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Pero llega un momento en el proceso de despertar en que esa ilusión empieza a aflojarse, no de golpe, sino como una costilla que se mueve suavemente, apenas perceptible al principio, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes apoyarte en ella como antes. Y el primer instinto es sujetarla con más fuerza, buscar más certeza, más pruebas, más confirmación de que lo que siempre has creído sigue siendo verdad. Pero hay otra posibilidad. Hay un niño que por primera vez suelta el borde de la piscina y descubre, con asombro y con miedo, que puede flotar, que el agua lo sostiene, aunque sus pies no toquen el fondo. Soltar la certeza no es rendirse a la confusión, es comenzar a confiar en algo más profundo que las ideas. Y detrás de toda certeza hay una historia. Nos contamos historias sobre quiénes somos, sobre lo que merecemos, sobre por qué las cosas son como son. Algunas de esas historias las heredamos sin pedirlas. Otras las construimos nosotros mismos con los materiales que la vida nos dio, especialmente con los momentos de dolor que necesitábamos convertir en algo que tuviera sentido. No hay culpa en eso. Es lo que hacen los seres humanos. Somos animales de significado. Pero hay un momento en que las historias que construimos para sobrevivir empiezan a convertirse en las paredes que nos impiden crecer. Cuando la historia de no soy suficiente, o el amor siempre me abandona, o no puedo confiar en nadie, deja de ser un mecanismo de protección y se convierte en el guión de una vida entera. Y entonces aparece la pregunta más suave y más radical a la vez: ¿qué sería posible si esta historia no tuviera que ser verdad? No hay palabras exactas para describir lo que siente alguien cuando las personas que amaba ya no parecen entender la dirección en que está caminando. Es una forma de soledad que no figura en los libros de autoayuda. No es la soledad de estar físicamente solo. Es la soledad de estar en la misma habitación con alguien que conoces de toda la vida y sentir que hablan idiomas diferentes. Hay una especie de luto en eso. Un duelo que nadie valida porque nadie murió. Porque la relación técnicamente sigue existiendo. Porque desde afuera todo parece igual. Y aún así, algo ha cambiado. O más bien, tú has cambiado. Y el camino que antes compartías con esa persona ahora tiene una bifurcación que ninguno de los dos pidió. Caminar en una dirección diferente no significa que los quieras menos. No significa que los estés abandonando. Significa que algo en ti ha despertado a una ruta que tiene que recorrerse con pasos propios. El dolor de esa separación, aunque sea invisible, aunque sea silenciosa, es real. Y merece ser honrado, no suprimido. Merece ser llorado, no explicado. Porque a veces el amor más honesto que puedes ofrecerle a alguien
Es respetar que sus caminos son diferentes a los tuyos, aunque eso duela de una manera que no tiene nombre fácil. Y cuando la noche cae, cuando el silencio se vuelve más denso y la distancia de los demás se siente más profunda, hay un vacío que aparece. No siempre llega anunciado. A veces llega en los momentos más sencillos, mientras lavas un plato, mientras escuchas una canción que solía significar otra cosa, mientras te quedas dormido en una cama que se siente demasiado amplia. Ese vacío tiene mala reputación. Hemos aprendido a temerle, a llenarlo, a no dejarle espacio para que hable. Pero ¿qué pasaría si el vacío no fuera ausencia de vida, sino preparación para ella? Piensa en cómo la tierra necesita ser removida y aireada antes de recibir una semilla. ¿Cómo hay un período de oscuridad y quietud antes de que algo nuevo pueda germinar? El vacío que sientes en las noches de soledad no es la prueba de que algo falta en ti. Es quizás el espacio que tu interior está creando para recibir algo que aún no ha llegado. No hay que apresurarlo, no hay que llenarlo de urgencia. A veces lo más valiente que puedes hacer es simplemente sentarte con él y escuchar lo que tiene que decirte. Y cuando finalmente te permites sentarte en ese silencio, sin escapar, sin distraerte, hay algo que empieza a hacerse perceptible muy lentamente. No es una voz, no es una respuesta, es más bien una presencia, como si el universo entero no te hubiera dejado solo en ningún momento, pero tú habías estado demasiado ocupado haciendo ruido para notarlo. Piensa en los árboles que llevan décadas creciendo afuera de tu ventana. No te pidieron permiso para estar ahí. No esperaron a que los notaras para seguir creciendo. Simplemente, en su quietud absoluta, han acompañado cada estación de tu vida. Piensa en tu propia respiración ahora mismo, entrando y saliendo, sin que tengas que pedirlo. El universo moviéndose a través de ti en cada instante, sin pausa, sin condición. Hay una compañía en eso que es más antigua que cualquier relación humana. Hay un sostén en eso que no depende de que nadie te entienda o te quede cerca. No estás solo en este camino. Nunca lo has estado. Solo que a veces el amor más profundo llega en formas tan silenciosas que confundimos su quietud con ausencia. Las estrellas de esta noche son las mismas que han acompañado a cada ser humano que alguna vez se sintió perdido, y todas ellas te están mirando ahora. Existe una verdad que la mente ordinaria resiste con toda su fuerza, no porque sea peligrosa, sino porque es demasiado simple para ser creída por alguien que ha pasado toda su vida construyendo complejidad. La verdad es esta: el yo que crees ser, esa entidad sólida, separada, definida, con su historia y sus miedos y sus ambiciones, no es lo que parece. No es una mentira exactamente, pero tampoco es toda la verdad. Piensa en una ola en el océano. Desde arriba parece una cosa independiente, tiene su forma, su altura, su momento particular. Pero si la miras desde más cerca, si la sigues hasta su origen, descubres que no hay ningún lugar donde la ola termine y el océano comience. La ola es el océano moviéndose, no dos cosas. Una, de la misma manera, lo que tú llamas yo es la vida moviéndose a través de una forma particular. No eres una entidad separada atrapada en un mundo hostil. Eres el mundo mismo, experimentándose desde este ángulo único. Esa idea puede parecer distante al principio, pero si la sostienes suavemente, si la llevas contigo mientras respiras, mientras sientes el peso de tu propio cuerpo, puede comenzar a sentirse no como un concepto, sino como un recuerdo, como algo que una parte de ti siempre supo y simplemente había olvidado temporalmente. Y si el yo no es lo que parece, entonces la seriedad con que hemos tomado cada logro, cada fracaso, cada comparación, cada juicio, empieza a verse diferente.
no como algo insignificante, sino como algo que tiene una ligereza que no habíamos notado. Hay una dimensión en la existencia que los grandes sabios de todas las tradiciones han intentado señalar de distintas maneras. Una dimensión en que todo lo que parece tan urgente y tan definitivo es también, desde cierto ángulo, un juego, no un juego trivial, no un juego sin consecuencias, sino el tipo de juego más elaborado y más bello que existe, el juego de la conciencia olvidándose de sí misma para poder descubrirse de nuevo. Eres el universo jugando a ser tú, fingiendo ser separado para poder experimentar el asombro de la conexión, fingiendo estar perdido para poder experimentar la alegría de encontrarse. Y cuando eso empieza a asentarse, no como una idea, sino como algo que se siente en el cuerpo, algo suave, comienza a liberarse. La presión de tenerlo todo resuelto se aligera. La urgencia de llegar a algún destino empieza a ceder, y en su lugar aparece algo que quizás no había sentido en mucho tiempo: la posibilidad de simplemente estar aquí, ahora, sin que eso sea un fracaso. Pero antes de la ligereza viene algo más difícil. Viene una especie de muerte, no física, no definitiva, pero real en su dolor. Es la muerte del personaje que has creído ser, y esta es quizás la parte más dolorosa y más necesaria de todo el proceso. Porque ese personaje no era solo un disfraz, era el hogar que construiste con todo lo que tenías. Era la persona que aprendió a sobrevivir en un mundo que no siempre fue amable. Era la voz que te dijo durante años quién eras, qué valías, qué podías esperar de la vida. Y dejar ir esa voz, aunque sea una voz que a veces te lastimaba, duele de una manera que sorprende. Hay un luto en el proceso de soltar quien creía ser. Un período de oscuridad en que lo viejo ya se ha ido, pero lo nuevo aún no tiene forma. Ese período se siente como el espacio entre dos respiraciones. El momento en que ya soltaste el aire, pero aún no has comenzado a inhalar. Inquietante, abierto, sin forma todavía. Muchas personas en este punto quieren volver atrás. Quieren reconstruir el viejo personaje porque al menos era conocido, aunque doliera. Y es comprensible. Lo conocido siempre parece más seguro que el vacío. Pero hay algo que importa saber. En ese espacio entre el final y el comienzo, en ese instante de oscuridad total antes del amanecer, no estás perdido. Estás siendo vaciado. Y ser vaciado no es el fin de la historia. Es la condición más necesaria para que algo verdadero pueda comenzar. Al otro lado de esa muerte hay una libertad que no puede ser descrita, solo puede ser vivida. Y la única manera de llegar a ella es atravesar, con mucho cuidado y mucha compasión hacia uno mismo, el dolor de soltar lo que ya no puede seguir siendo. Hay un momento, después de toda la lucha, después de todas las preguntas y los lutos y los miedos, en que algo en ti simplemente se cansa de pelear, no de una manera triste, de una manera profundamente sabia, como si el cuerpo entero exhalara de golpe algo que llevaba años sosteniendo sin darse cuenta. La rendición, cuando llega de verdad, no se parece a la derrota. Se parece más al alivio de dejar caer una piedra que llevabas tanto tiempo cargando que ya no recordabas que pesaba. La rendición no es decir, no importa nada. Es decir, estoy dispuesto a dejar de luchar contra lo que es. Es la diferencia entre nadar contra la corriente con todo tu agotamiento y el momento en que decides abrir los brazos y dejar que el río te lleve. El río no te abandona. El río te conoce mejor que tú mismo. Y en el momento en que dejas de necesitar controlarlo, descubres que siempre has estado siendo llevado hacia donde necesitabas ir. Rendirse a lo que es no significa no actuar. Significa actuar desde la paz, en lugar desde el miedo.
Y eso cambia completamente la naturaleza de cada movimiento que haces. Desde ese lugar de rendición, el mundo ordinario empieza a verse diferente. No cambia. Tú cambias. Y eso hace que todo cambie. El embotellamiento de tráfico sigue siendo un embotellamiento de tráfico. La discusión con alguien que amas sigue siendo difícil. Los días grises siguen siendo grises. Pero hay un espacio ahora, un pequeño espacio que antes no existía, entre lo que ocurre y tu reacción a ello. Y en ese espacio vive una quietud que no depende de que nada sea diferente. Piensa en la superficie de un lago en una mañana tranquila. Refleja el cielo con perfecta claridad. Pero cuando el viento sopla y el agua se mueve, el lago no deja de ser lago. No se convierte en otra cosa. Simplemente expresa el movimiento y luego vuelve. Tu quietud interior puede funcionar así, no como la ausencia de olas, sino como la profundidad que las contiene sin ser arrastrada por ellas. Esa quietud no requiere retirarse del mundo. Vive en el medio del mundo, en el trabajo y en las relaciones y en las mañanas difíciles, como una raíz que no se ve, pero que sostiene todo lo que crece encima. Cada momento ordinario se convierte en una oportunidad de practicar ese regreso. Cada respiración es una invitación a recordar quién eres debajo de todo lo que estás haciendo. Y así llegas aquí. No al final, nunca al final, sino a un comienzo que tiene una textura diferente a todos los comienzos anteriores. Llegas con cicatrices que ahora entiendes. Llegas con preguntas que ya no te asustan de la misma manera. Llegas con una pequeña luz que encendiste tú mismo en la oscuridad y que nadie puede apagarte porque vive dentro de ti. Hay algo que los que han atravesado su propia noche oscura comprenden de una manera que no puede enseñarse con palabras. La vida no se vuelve más fácil necesariamente después de despertar, pero se vuelve más real, y hay una alegría en lo real que nunca podrá darte lo superficial. No importa cuánto brille, las conversaciones que tendrás desde ahora serán más honestas. Los silencios que puedas sostener serán más ricos. Los momentos simples, una taza caliente entre las manos, la luz del atardecer en una pared blanca, la risa genuina de alguien que amas, todos ellos tendrán un peso y una dulzura que antes no podías percibir porque ibas demasiado rápido. Llevas contigo todo lo que viviste para llegar hasta aquí. Y todo lo que viviste, incluso el dolor, especialmente el dolor, fue parte del camino que te trajo a este momento. Hay una pregunta que no necesita respuesta inmediata, pero que vale la pena llevarse suavemente al resto del día. Ahora que sabes lo que sabes, ahora que has sentido lo que has sentido, ¿cómo se verá tu vida desde aquí?